Bueno, el día de hoy tenemos programadas 2 clases teóricas, ¿no? Con respecto a síndromes nefrológicos, ¿no? Pruebas laboratoriales para los síndromes nefrológicos. Entonces, tenemos 2 clases. Vamos a empezar. Un ratito voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se observa la diapositiva? Sí se ve, doctora. Correcto, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar explicando lo que corresponde a lo que son los síndromes nefrológicos. Para esto, una pequeña introducción sobre lo que es anatomía y fisiología renal, ¿no? Como ustedes ya saben, el riñón es un órgano par de ubicación retroperitoneal, ¿no? Se ubica a nivel de las vértebras D12, L3, tiene una longitud de 12 más menos 2 centímetros, con una amplitud de 6 centímetros y grosor de 3 centímetros. Su peso aproximado es de 150 a 170 gramos y la unidad funcional viene a ser la nefrona, ¿no? Cada riñón tiene aproximadamente de 1 a 1.2 millones de nefronas. Entonces, habiendo hecho esa introducción, ahora sí, nos dirigimos específicamente a lo que son los síndromes nefrológicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un síndrome nefrológico o de un síndrome renal, nos referimos a las manifestaciones clínicas y manifestaciones de laboratorio que van a reflejar alteraciones en lo que es la integridad funcional y morfológica de la estructura renal. Quiere decir que no solamente tiene un cuadro clínico de una enfermedad renal, sino que a nivel de los exámenes laboratoriales también puede evidenciar esa alteración. Estos síndromes nefrológicos se van a dividir en 2 grupos, lo que son los síndromes glomerulares y los síndromes tubulares. Entonces vamos a empezar por lo que son los síndromes glomerulares. Estos a su vez se dividen en lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Entonces, estos síndromes glomerulares se van a clasificar, ¿no?, en primarios o secundarios según como sea su etiología desconocida o que podamos conocer el agente etiológico responsable de la lesión de glomérulo, ¿no? En el caso de las glomerulopatías primarias, la lesión, ¿no?, como su nombre dice, se localiza propiamente en el glomérulo. Y el mecanismo de producción generalmente es inmunológico o autoinmune. En las enfermedades glomerulares, ¿qué va a presentar el paciente, ¿no? Vamos a encontrar un paciente con proteinuria. ¿Por qué proteinuria? Porque va a tener alteración de la permeabilidad capilar. El paciente va a presentar hematuria porque existe ruptura de la pared capilar. Insuficiencia renal porque hay disminución de la filtración glomerular. Presentar oliguria o anuria por disminución de la producción de orina, puede presentar edemas, ¿no?, por retención de sodio y agua, e inclusive puede presentar hipertensión por alteración de la homeostasis renal. Ahora, hablando específicamente del síndrome nefrítico, ¿qué vamos a encontrar en este síndrome? Inflamación glomerular, ¿no?, por edema glomerular y filtración glomerular disminuida. Va a existir daño a nivel de las asas glomerulares, ¿no? El paciente va a presentar moderada proteinuria y hematuria y disminución de la excreción renal de sodio y agua, ¿no? Por lo tanto, evidenciamos edema al realizar el examen físico. Ahora, dentro de las causas del síndrome nefrítico, ¿no?, las causas tenemos lo que es la glomerulonefritis primarias, ¿no?, por depósitos de inmunocomplejos, por glomerulonefritis membrana proliferativa. Tenemos aquellas glomerulonefritis asociadas a cuadros infecciosos
donde acá tenemos que resaltar esta bacteria, el estreptococo, ¿no? Que es muy, muy frecuente la asociación de este síndrome nefrítico con esta bacteria, ¿no? Una glomerulonefritis post-estreptocócica. Así también tenemos las glomerulonefritis asociadas a enfermedades sistémicas como el lupus, vasculitis, microangiopatía trombótica. Recordar también que cuando nos referimos a este síndrome hay una triada característica, ¿no? El paciente va a presentar lo que es proteinuria, hematuria y disminución aguda del filtrado glomerular. La causa más frecuente o habitual de este síndrome es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, específicamente, cuando el paciente ha tenido una infección a nivel faringoamigdaliano o una infección cutánea, ¿no? Entonces, se van a producir por esta infección unos complejos de anticuerpos y partes de la bacteria, un inmunocomplejo de anticuerpo y bacteria, y esto se deposita en los glomérulos, lesionándolos y causando el síndrome nefrítico, ¿no? Es muy frecuente en niños y adolescentes. Entonces acá una imagen para que recordemos cómo se ven los hematíes en un sedimento urinario, que viene a ser todo este campo del lado izquierdo. Los que están señalados con flechitas son los leucocitos, todos los demás son imágenes de hematíes. Y al lado derecho tenemos un cilindro hemático. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente con síndrome nefrítico? Vamos a encontrar macrohematuria en el 30-50% de los casos. Nos referimos a macrohematuria porque vamos a evidenciarlo macroscópicamente, ¿no? Cuando hacemos el examen físico de la orina, ¿no? El examen del aspecto, de manera macroscópica, sin necesidad de llevarlo al microscopio, yo evidencio la hematuria. Y esto se da hasta en un 50% de los casos de los pacientes que presentan el síndrome nefrítico. Glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Después de 2 a 3 semanas de un cuadro infeccioso ubicado a nivel faringoamigdaliano o a nivel cutáneo, 4 a 6 semanas después de una infección cutánea, puedo encontrar esta alteración renal, ¿no? El paciente ya puede realizar o presentar lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Y en este caso, ¿cómo podría ser yo el diagnóstico de esta glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Qué examen podríamos solicitar? A ver, ¿quién me da un ejemplo, una sugerencia? El paciente presenta síndrome nefrítico y yo quiero descartar si se asocia o no a una glomerulonefritis post-estreptocócica, ya sea de localización faríngea o localización cutánea. ¿Qué examen podría solicitar? A ver, ¿quién quiere participar voluntariamente? O llamamos al azar. Prueba de Vidal. A ver, alumno Rudy de la Cruz. La prueba de Vidal. Ya, a ver, ¿en qué me ayudaría la prueba de Vidal? O anticuerpos anti-estreptolicina O. Muy bien, la antiestreptolicina O, ¿sí? Es un examen sanguíneo que nos podría ayudar a evaluar si el paciente ha tenido o no presencia de estreptococo. Pero si supongamos de que tuvo el cuadro infeccioso 3 semanas antes, 2 semanas antes, ¿no? El inicio de la enfermedad, pero cuando llega a la emergencia o a la hospitalización, todavía encuentro una lesión cutánea, ¿no? A nivel de miembros inferiores, supongamos. ¿Podré solicitar algún examen adicional de esa lesión? ¿Qué dice? A ver, Jenny Alarcón. La alumna Jenny Alarcón. La alumna Viviana Ayauca. La alumna Ana Luisa Jara. Tampoco. El alumno Fernando Anyosa. Doctora.
Ana Luisa Jara, sí. A ver, Ana Luisa, estábamos preguntando, ¿no? Si es un paciente con síndrome nefrítico, pero todavía evidencio una lesión en piel, una lesión a nivel cutáneo. ¿Qué examen puedo solicitar? Si quiero averiguar la etiología de este síndrome nefrítico. Doctora, ¿podría hacer una biopsia renal, tal vez? Uy, una biopsia renal es algo bastante invasivo, ¿no? Estamos acá tratando de estudiar cuál ha sido el agente etiológico de este síndrome nefrítico. Y te estoy mencionando que tiene una lesión en piel, ¿no? Entonces, ¿qué examen puedo solicitar para poder identificar de qué agente se trata? A ver si alguien quiere participar, levanta la manito. A ver, ¿qué dice Minol Ávila? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué examen podría solicitarle al paciente si encuentro que tiene una lesión en piel? Quizás un cultivo. Así es, muy bien. Voy a pedir un cultivo, ¿no? Puede ser que todavía tenga ahí el agente infeccioso. En este caso estamos sospechando de un estreptococo. Estamos diciendo que este síndrome nefrítico tiene una asociación muy alta con una infección estreptocócica, que generalmente es de ubicación cutánea o de ubicación faringoamigdaliana, ¿no? Entonces, inclusive podemos pedir un cultivo faríngeo, ¿no? Nivel faríngeo. Entonces vamos a continuar. ¿Me confirman si se observa? Sí se ve. Ya, gracias. Entonces, estos pacientes con síndrome nefrítico también van a presentar hipertensión arterial, edema a nivel de párpados y de extremidades inferiores y proteinuria, pero una proteinuria no tan severa, una proteinuria menor de 3 gramos, ¿no? Generalmente entre 1 a 2 gramos por 24 horas. Pero para esto tenemos que recordar cuánto es el nivel normal de proteínas que yo puedo eliminar en 24 horas, porque puedo eliminar cierta cantidad de proteínas, pero tenemos un rango referencial normal. A ver, ¿alguien recuerda hasta cuánto es el valor referencial normal? Porque ya sabemos que 1 gramo o 2 gramos es patológico, pero ¿hasta cuánto es normal que yo pueda eliminar de proteínas en una muestra de orina de 24 horas? A ver, me van escribiendo, van buscando, me van escribiendo todos en el chat, todos los que están conectados a esta clase y que están escuchando atentos, ¿hasta cuánto es el valor referencial normal de proteinuria de 24 horas? ¿Ya? Después yo voy a revisar las respuestas de cada uno de ustedes. Entonces pasamos ahora a lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? En este síndrome lo que vamos a encontrar es daño a nivel de las células epiteliales o de la membrana basal del glomérulo. Las causas de este síndrome nefrótico también se dividen en 2 tipos. El síndrome nefrótico primario, ¿no? Que viene a ser el esencial o el idiopático, que corresponde al 25% de las causas. Y el síndrome nefrótico secundario, que corresponde al 75% de los casos. Cuando hablamos del síndrome nefrótico secundario, es aquel que puede estar asociado a enfermedades malignas como linfomas, leucemias. También puede estar asociado a enfermedades infecciosas crónicas como sífilis, brucelosis, a enfermedades cardiovasculares, ¿no? A glomerulonefritis primaria, en el caso de glomerulonefritis membranosa, membranoproliferativa, aglomerulopatía asociada a enfermedades sistémicas, como lo que es diabetes, amiloidosis, y aglomerulopatía por drogas, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar un paciente con síndrome nefrótico, ¿no?
Como sabemos, acá va a tener una pérdida de proteínas en orina, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar hipoalbuminemia, ¿no? Porque la capacidad de la síntesis hepática va a ser superada por la pérdida de orina, de las proteínas en orina. Entonces, el paciente va a presentar hipoalbuminemia, edema, ¿no? Ya que disminuye la presión oncótica, entonces se reabsorbe lo que es el sodio y el agua. Es un paciente con gran edema. Va a presentar hiperlipidemia. ¿Y por qué va a presentar hiperlipidemia? Porque va a aumentar lo que es la síntesis de las lipoproteínas, ¿no? ¿Y por qué aumenta la síntesis de lipoproteínas? De manera compensatoria, debido a que hay un déficit o disminuye las proteínas plasmáticas, entonces aumenta lo que es la síntesis de las lipoproteínas. Y por lo tanto, tenemos estos pacientes con colesterol y triglicéridos elevados. Entonces vamos a encontrar un paciente con albuminuria mayor a 3 gramos, ¿no?, por litro de orina, paciente con hipoalbuminemia en sangre, paciente con edemas, paciente con hiperlipidemia, es decir, colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro, triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, pacientes con lipiduria, se va a eliminar los lípidos en la orina. Cuando se hace el examen físico de la muestra de orina, se observa una capa de grasa en la superficie de la orina. Acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no?, donde diferenciamos lo que es el síndrome nefrítico del síndrome nefrótico. En el caso del síndrome nefrítico, va a presentar proteinuria leve. Síndrome nefrótico, sí, una proteinuria masiva. En el síndrome nefrítico, edema de inicio facial, pero no va a llegar a convertirse en anasarca. En el síndrome nefrótico, sí, el edema es de inicio facial, pero llega a ser anasarca. En el síndrome nefrótico existe hiperlipidemia. En el nefrítico no encontramos aumento de lípidos. En el síndrome nefrítico existe hematuria y oliguria. En el síndrome nefrótico encontramos lipiduria. En el síndrome nefrítico, hipertensión. Y en el síndrome nefrótico no tenemos hipertensión. Entonces es un cuadro comparativo, más o menos, para que puedan ustedes determinar cada uno de los síndromes. Entonces, una vez que hemos explicado los síndromes glomerulares, pasamos ahora a lo que son los síndromes tubulares. Cuando hablamos de los síndromes tubulares, nos referimos a estas 5 patologías, lo que es la nefritis intersticial aguda, la necrosis tubular aguda, la uropatía obstructiva, insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Entonces, en el caso de la necrosis tubular aguda, vamos a encontrar una lesión aguda sobre la célula tubular epitelial debido a isquemia o exposición a toxinas, ¿no? La causa viene a ser esta necrosis tubular aguda la causa más común de insuficiencia renal aguda. Es un paciente que generalmente presenta urea y creatinina bastante elevados. En el caso de la nefritis intersticial aguda, viene a ser el 10% de las causas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y generalmente se debe a hipersensibilidad a drogas o tras un proceso infeccioso del tracto urinario. Entonces acá los agentes implicados va a ser la exposición a antibióticos como las penicilinas, las sulfonamidas o exposición a agentes inflamatorios no esteroideos, ¿no? Los hallazgos de laboratorio van a ser similares a los de necrosis tubular aguda, lo que quiere decir urea y creatinina elevados, pero en este caso tiene algo peculiar, lo que es la presencia de eosinófilos en la orina. Entonces acá podemos solicitar un frotis del examen de orina, vamos a encontrar presencia de eosinófilos, ¿no? Hay más del 1% de células nucleadas, en este caso que corresponde a granulocitos eosinófilos. En el caso de las uropatías obstructivas, esta es una causa ocasional de insuficiencia renal, ¿no? Y generalmente se asocia a pacientes con cáncer, a pacientes varones, adultos mayores, ancianos, que presentan enfermedades neurológicas. El diagnóstico de esta uropatía obstructiva va a requerir de imágenes, ¿no? Y esta obstrucción va a ir acompañada de un cuadro infeccioso,
¿no? El examen de orina o de uranálisis con tira reactiva va a ser positivo para lo que es la esterasa de leucocito, nitritos positivo, y esto se va a corroborar con el aumento de células blancas en microscopio. Entonces, acá hemos mencionado algo de lo que es el examen completo de orina, ¿no? Que es un examen muy básico que se puede pedir a cualquier paciente. Hemos mencionado que en este examen de uranálisis va a estar positivo para la esterasa de leucocito y positivo para nitritos. Entonces, ¿de qué manera podemos interpretar, ¿no? estos resultados positivos que nos está mencionando este examen de un paciente con uropatía obstructiva, ¿no? Habrá, a ver, ¿qué me ayuda a hacer la interpretación? ¿Qué significará esterasa de leucocito positivo y nitritos positivo? A ver, Marcia Cárdenas. ¿Se encuentra Marcia Cárdenas? Sí, doctora. A ver, Marcia. ¿Me escucha? Pues estamos comentando, sí, te escucho. Estamos comentando de un paciente con uropatía obstructiva, ¿no? Y dentro de los exámenes laboratoriales que se le realizan, podemos encontrar su resultado de uranálisis con esterasa de leucocitos positivo y nitritos positivo. ¿Cómo puedo interpretar estos resultados? ¿A qué se refiere? Que tiene leucocitosis y piuria. Ya, ¿no? Esterasa de leucocitos positivo quiere decir que hay presencia de leucocitos aumentados, ¿no? Y eso yo lo debo corroborar en el examen microscópico, ¿no? Y los nitritos positivos, ¿a qué se refiere? Si no me recuerdo era sobre si es que presentaba piuria. Se relacionaba con la piuria. Ya, a ver, ese sí, más o menos por ahí va. A ver qué dice Sarit Coronado. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas Nitrito tardes. positivo, tengo entendido que es señal de una infección urinaria, ya de bacterias. ¿Los nitritos positivos o la esterasa de leucocito? El nitrito positivo Ya, es uno de bacteriuria. y el nitrito positivo dices que se asocia a, o me indica que hay una infección. Ajá, bacteriana. Ya, ¿y por qué será eso? ¿Cuál será el fundamento, la explicación? Ya, está bien lo que nos ha dicho su compañera, ¿no? Nitritos lo debo asociar con infección, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué tiene que ver los nitritos con la infección? ¿Mm? A ver qué dice. A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, Carmen Flores. Sería confirmatorio de una infección bacteriana porque estas bacterias, bueno, hay bacterias que pueden reducir el nitrato a nitrito y eso se puede encontrar en los exámenes, ¿no? Entonces, puede ser inductorio de alguna bacteria como la E. coli, o Klebsiella o la Proteus, que son reductores de nitrato a nitrito. Ya, muy bien. Así es. Entonces tenemos ciertas bacterias que metabolizan los nitratos, ¿no? Hasta nitritos. Entonces yo, al encontrar el producto de este metabolismo, al encontrar los nitritos, me indica que hay una infección, ¿no? Que hay bacterias presentes en la muestra del paciente. Pero ¿de qué bacterias serán? Específicamente, ¿a qué bacterias nos referimos? ¿Será igual este metabolismo para una bacteria gram negativa que para una bacteria gram positiva? Los nitritos positivos se asocian a una infección por bacterias gram negativas, ¿ya? Las bacterias gram positivas no metabolizan los nitratos a nitritos. Entonces, que yo tenga nitritos negativos tampoco me descarta una infección, ¿ya? Porque puedo tener una infección por una bacteria gram positiva.
Y si es gram positiva, yo no voy a encontrar nitritos positivos. Encuentro nitritos positivos cuando la infección es por una bacteria gram negativa. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Y bueno, dentro de las otras patologías que corresponden a los síndromes tubulares, tenemos a la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En el caso de la insuficiencia renal aguda, viene a ser la pérdida rápida de la función renal, ¿no? Debido al daño de los riñones, ¿no? Se va a detectar por síntomas de disminución del volumen de orina y por elevación de lo que es urea y creatinina. La evaluación de laboratorio también debe incluir el examen de ureanálisis, lo que es el examen completo de orina, el dosaje de electrolitos en orina y la osmolalidad en sangre y en orina, ¿no? Para poder calcular el aclaramiento. Acá a la derecha tenemos una imagen donde se puede comparar, miren el tamaño renal, la estructura morfológica de lo que es un riñón normal, un riñón con insuficiencia renal aguda, ¿no? Y en la derecha, un riñón pues ya atrofiado, ¿no? Hipotrófico de la insuficiencia renal crónica. Entonces, dentro de la etiología, para la insuficiencia renal aguda se divide en 3 tipos, ¿no? La etiología prerrenal, renal y posrenal. Dentro de la etiología prerrenal, esta corresponden estas causas al 70%, ¿no? De la etiología de insuficiencia renal aguda. Etiología renal solo al 20% y la posrenal al 10%. Entonces acá tenemos unos cuadros para recordar todas aquellas patologías que me pueden generar insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? Lo que es la disminución del volumen circulante, redistribución del volumen por hepatopatías, ¿no? Por obstrucción intestinal, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación periférica, vasoconstricción renal, vasodilatación de la arteriola eferente. Acá tenemos las causas de insuficiencia renal aguda parenquimatosa o renal, ¿no? Que se divide en causas de tipo vascular, la necrosis tubular aguda, que puede ser de causa tóxica, por exposición a venenos, metales pesados, ¿no? Por depósitos intratubulares, por pigmentos endógenos. Así también puede ser de causa glomerular, puede ser necrosis cortical, ¿no? De causa intersticial, ¿no? Por la exposición a algunos fármacos, por complejos inmunológicos, por cuadros infecciosos, por neoplasias. Entonces tenemos una diversidad de causas de insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, renal y posrenal, ¿no? Posrenal generalmente obstructiva, por anomalías congénitas, uropatías adquiridas, enfermedades malignas, enfermedades ginecológicas, ¿no? También de causa infecciosa. Entonces, para esta patología, ¿no? Podemos solicitar un examen que viene a ser la relación de la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria. Entonces, la relación normal entre estas dos osmolaridades es de 1/3, lo que quiere decir osmolaridad sérica en un rango de 280 a 310 miliosmoles sobre 930 miliosmoles de osmolaridad urinaria, ¿no? Entonces, esa proporción se considera normal siempre y cuando sea de 1/3, ¿no? Si esta relación, esta proporción se pierde, esto ya nos indica un daño renal agudo, ¿no? Otro de los exámenes muy solicitados y dentro de los más comunes viene a ser la depuración de creatinina, ¿no? Teniendo un rango referencial de 80 a 120 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Un deterioro brusco de la función renal en horas o días, acumulación de los productos de desechos nitrogenados, ¿no? Una azoemia progresiva,
lo que es la elevación de la urea y creatinina progresivamente, alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, del equilibrio ácido-base. Acá tenemos para recordar la fórmula de la osmolalidad sérica, de la osmolalidad urinaria, ¿no? Para cada uno de los casos tenemos que pedir muestra de sangre o muestra de orina y se reemplaza en cada una de las fórmulas, ¿no? Acá en la parte de abajo tenemos los rangos referenciales normales para la osmolalidad plasmática o la osmolalidad urinaria en unidades de miliosmoles por kilo. Así también, acá podemos observar las fórmulas de la tasa de filtración glomerular y la depuración de creatinina, ¿no? En el caso de la fórmula que está en la parte superior de tasa de filtración glomerular, ¿no? En esta fórmula yo solo necesito una muestra de sangre, ¿no? Donde voy a hacer el dosaje de creatinina y voy a reemplazar en esta fórmula donde me piden la edad y el peso del paciente, ¿no? Entonces es 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina en sangre, ¿no? En el caso de las mujeres tenemos que hacer un ajuste de multiplicarlo por un factor que es 0.85. Para el caso de la depuración de creatinina tenemos esta fórmula donde voy a reemplazar dosajes de orina y dosajes de sangre. Entonces yo necesito muestra de sangre y muestra de orina. La muestra de orina tiene que ser una muestra especial, una recolección de orina de 24 horas, ¿no? En esta muestra voy a dosar la creatinina en la orina por el volumen de orina en 24 horas sobre la creatinina en sangre por 1440 y por la superficie corporal. Ahí quiere decir que también necesito el peso y la talla del paciente. Acá tenemos un cuadro donde podemos observar lo que son resultados de un examen completo de orina y acá podemos hacer la diferenciación según sea la causa de insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, intrarrenal o posrenal, ¿no? En el caso de un paciente con insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, en este examen de sedimento urinario generalmente no voy a encontrar muchos cambios, ¿no? Es un sedimento benigno, algunos cilindros hialinos escasos, pero no voy a encontrar ni proteínas ni sangre. En el caso de insuficiencia renal aguda de tipo intrarrenal, ¿no? Donde consideramos a la necrosis tubular aguda, glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial aguda, acá sí encuentro alteraciones a nivel del sedimento urinario. Encuentro cilindros, ¿no? De tipo marrón, turbios, células tubulares renales, cilindros granulares, encuentro rastros de proteínas. En el caso de la glomerulonefritis aguda encuentro hematíes dismórficos, eritrocitos con cilindros, ¿no? Leucocitos con cilindros, cilindros grasos, proteínas positivos, sangre positivo. En el caso de la nefritis intersticial aguda, encuentro eritrocitos, leucocitos, cilindros, eosinófilos que ya habíamos mencionado, ¿no? Presencia de eosinófilos, proteínas positivas, sangre positiva. En el caso de insuficiencia renal aguda posrenal, el sedimento también es benigno. Puedo encontrar o no algunos eritrocitos o leucocitos, pero lo que es proteínas y sangre va a ser negativo, ¿no? Y por último, dentro de los síndromes tubulares, tenemos a la insuficiencia renal crónica, donde el paciente va a presentar una pérdida gradual de la función renal durante meses a años, ¿no? En la mayoría de los casos, la excreción urinaria puede permanecer igual, ¿no? Pero poco a poco se va perdiendo el grado de filtración glomerular. Las complicaciones que va a presentar este paciente es sobrecarga de fluidos, anemia, hipertensión. Los riñones van perdiendo su capacidad para eliminar los desechos, para concentrar la orina y para conservar los electrolitos en sangre. Entonces, ¿cómo definimos a un paciente con la enfermedad renal crónica? Es aquel que tiene anormalidades de la estructura de la función renal que va a estar presente más de 3 meses, ¿no? Con implicancias sobre su salud, ¿no? Con un índice de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto y con marcadores de daño renal positivos. Queremos hacer un estadiaje de este daño renal crónico,
¿no? Se va a encontrar en el daño, en el estadio 1, si presenta daño renal con una tasa de filtración glomerular normal, ¿no? O aumentada, es decir, una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90. El paciente se va a encontrar en el estadio 2, cuando el daño renal es leve, pero ya existe disminución de la tasa de filtración glomerular, que es de 60 a 89. Se encuentra en el estadio 3, donde existe disminución moderada de la tasa de filtración glomerular, que viene a estar de 30 a 59. En el estadio 4, cuando existe una severa disminución de la tasa de filtración, ya se encuentra en un rango de 15 a 29. Y en el estadio 5, cuando ya se encuentra en falla renal, ¿no? Con una tasa de filtración glomerular menor a 15 y cuando ya es un paciente sometido a diálisis, ¿no? Pues acá otros cuadros donde podemos observar los datos importantes según la patología glomerular o tubular, ¿no? Tenemos la insuficiencia renal aguda, qué es lo que voy a encontrar, qué signos voy a encontrar, la nefritis aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico. E inclusive hemos considerado algunas otras patologías renales también, como lo que es la nefrolitiasis, ¿no? Infección urinaria, pielonefritis aguda, cada uno con sus datos importantes y con sus signos, inclusive a nivel laboratorial que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto es lo que correspondería a la primera parte de la clase, ¿no? Lo que son los síndromes nefrológicos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, para que podamos continuar con la siguiente parte. A ver, voy a revisar si tengo respuestas sobre los rangos de proteinuria en orinas. Muy bien, ahí veo la mayoría ha estado respondiendo. Pero a ver si alguien nos puede recordar cómo se realiza la recolección de este examen especial, ¿no? Porque acá hablamos de depuración, de proteinuria, para lo cual es muy importante la parte preanalítica, ¿no? Lo que es la recolección de la muestra de orina de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrá que recolectar la muestra el paciente, ¿no? Para poder realizar este diagnóstico? A ver qué dice Daisy Roque. Alumna Daisy Roque. Alumna Angie Talledo. Tampoco. El alumno Cristian Uribe. Tampoco se encuentra. El alumno Carlos Vargas. Alumna Lilibet Quispe. El alumno John Pérez. La alumna Adela Pasapera. Doctora, ¿me escucha? Sí, Adela, te escucho. Ya. Estábamos preguntando, ¿no? ¿Quién nos puede recordar cómo se recolecta la muestra de orina de 24 horas para estos exámenes especiales? Ya, es la recolección de la orina durante el 24 horas. De preferencia, se tiene que tomar la muestra. Mayormente se hace la muestra en la mañana, pero el primer, bueno, tenemos que tener las medidas de higiene necesarias. Después se va a hacer el primer chorro, es el que se va a eliminar,
y de ahí se va a ir recolectando la orina en un envase, bueno, grande. Mayormente se usan esas botellas de 2 litros y se va a ir recolectando la orina durante 24 horas. Si el paciente empezó a las 7 de la mañana, terminaría también con la última orina recolectada a la misma hora. En líneas generales sería... Así es, ¿no? La recolección es desde la primera orina o la segunda orina. El primer chorro no iría. En la primera orina, el primer chorro no iría. Ya. En este caso, no usamos el término de chorro, sino de la primera orina o segunda orina. Hablamos de chorro cuando se trata de una muestra de orina al azar. Yo solo voy a recolectar un vasito de muestra, un frasquito. Entonces ahí elimino el primer chorro y recolecto el chorro medio. Pero en el caso de una recolección de orina de 24 horas, lo que voy a recolectar es a partir de la segunda orina. Lo que quiere decir que la primera micción en su totalidad, toda la primera orina se elimina en el water. Y yo voy a empezar a recolectar en las botellas desde la segunda orina, ¿ya? Entonces acá sí nos referimos a la segunda micción, no al segundo chorro. Ah, ya, doctor. ¿Ya? Esa parte tiene que quedar clara. Ya, gracias, Adela. Entonces ahora sí, continuamos entonces con la segunda parte. Un ratito, vamos a tomar un break de 2 minutitos, ¿ya? Y continuamos con la segunda clase teórica, ¿ya? 2 minutos, por favor. Ya, muy bien. Entonces ahora continuamos con la segunda clase teórica. ¿Me confirman, por favor, si se observa la diapositiva? Sí, se observa. Ya, gracias.
Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de las pruebas laboratoriales en estos síndromes nefrológicos, ¿no? En todo este grupo de síndromes nefrológicos que ya hemos mencionado, que ya explicamos que se dividen en síndromes glomerulares y síndromes tubulares. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estos síndromes desde el punto de vista laboratorial, ¿no? Entonces, para recordar las imágenes de la anatomía del riñón, de la nefrona, ¿no? Que ya habíamos mencionado, ¿no? Así también recordar las funciones, ¿no? Que cumple todo el sistema renal, ¿no? Lo que es eliminar los productos del desecho del metabolismo, regular el equilibrio del agua y sal, regular el pH, la producción de hormonas, ¿no? Lo que es el sistema renina-angiotensina, eritropoyetina, vitamina D, algunas prostaglandinas, ¿no? La unidad funcional, que es la nefrona, que ya hemos mencionado, ¿no? Donde se va a producir el filtrado de la sangre. Entonces, recordar también la definición de lo que es síndrome nefrológico, ¿no? Que viene a ser no solo las manifestaciones clínicas, sino también manifestaciones laboratoriales que van a reflejar alteraciones de esta integridad funcional y morfológica del riñón. Entonces, si hablamos de estas alteraciones laboratoriales, las vamos a dividir en lo que son anormalidades del sedimento urinario, anormalidades en el uroanálisis o el examen completo de orina, anormalidades en el volumen de orina, anormalidades en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, según estos grupos vamos a ir hablando de las patologías. Entonces, para ello, recordar que es muy importante realizar un diagnóstico sindrómico, ¿no? Antes de hablar de una enfermedad específica, siempre es mucho mejor empezar la presunción diagnóstica con diagnósticos sindrómicos, ¿no? Según los hallazgos clínicos, según los hallazgos laboratoriales del paciente. Así también puedo tener un diagnóstico histológico, ¿no? Pero para esto yo necesito realizar procedimientos invasivos, ¿no? Para encontrar estos hallazgos morfológicos voy a realizar una biopsia renal, ¿no? Ya voy a utilizar inclusive inmunofluorescencia, metodologías especiales para poder determinar qué lesión renal tiene el paciente. Entonces, si nos referimos al primer grupo de anormalidades laboratoriales, vamos a hablar de anormalidades del sedimento urinario. Y acá nos referimos a lo que es la hematuria aislada, el síndrome nefrítico y la leucocituria. Entonces, cuando hablamos de hematuria aislada, se refiere a que voy a encontrar 3 o más eritrocitos por campo en el sedimento urinario, ¿no? Para esto tengo que recordar hasta cuánto es lo normal de eritrocitos en un examen de orina, ¿no? Lo normal es de 0 a 2 por campo. Entonces yo encuentro de 3 a más, ya estoy hablando de una hematuria aislada. Pero ¿qué más voy a encontrar en este paciente con hematuria aislada? No voy a encontrar alteración de la tasa de filtración glomerular, los azoados o lo que es la urea y creatinina van a estar normales, la presión arterial normal, no va a presentar el paciente alguna enfermedad sistémica y la proteinuria también va a ser muy leve, ¿no? Muy baja, menor a 1 gramo. Entonces, recordar nuevamente cómo evidencio en el sedimento urinario la presencia de hematíes, de leucocitos. ¿Cómo voy a realizar este examen para poder evaluar si existe o no hematuria, ¿no? Voy a utilizar las tiras reactivas de orina y luego voy a realizar un examen directo a nivel de microscopio. Con las tiras reactivas, que son muy sensibles, voy a poder evaluar si existe o no presencia de sangre, pero también debo considerar que puedo encontrar falsos positivos. ¿En qué casos voy a encontrar falsos positivos? Cuando el paciente presenta hemoglobina libre, cuando se han lisado los hematíes, cuando hay presencia de mioglobina, ¿no? De esta proteína muscular. Puedo encontrar también falsos negativos si hay una ingesta excesiva de vitamina C, ¿no? Y recordar que cuando la tira reactiva es positiva, tengo que pasar al examen microscópico. Entonces, para establecer el origen
de esta hematuria, puedo realizar diferentes métodos diagnósticos. No solamente voy a evaluar el color de la orina, ¿no? Puedo realizar también la prueba de los 3 vasos, evaluar si hay presencia de coágulos, si hay presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Evaluar si la hematuria es de origen nefronal, extranefronal, ¿no? Para eso puedo solicitar una biopsia renal, una urografía intravenosa, ecografía renal. Como ustedes ya deben tener conocimiento de cómo se realiza este examen de los 3 vasos, ¿no? Cómo voy a interpretarlo una vez que ya he obtenido la recolección. Si la hematuria está solo presente en el primer vaso, hablamos de hematuria de uretra posterior, hematuria por lesión a nivel de próstata. Si la hematuria está presente en los 3 vasos, hablamos de una hematuria renal. Si la hematuria está presente solo en el último vaso, hablamos de hematuria vesical. Entonces, acá tenemos unos cuadros con las causas de hematuria de tipo glomerular, de tipo extraglomerular, según las causas a las cuales pueden estar asociadas. Entonces, ¿cómo voy a evaluar a un paciente con hematuria aislada, ¿no? Tengo que determinar si esta hematuria es transitoria o es algo persistente. ¿En qué casos puede tratarse de una hematuria transitoria, ¿no? Cuando el paciente presenta un cuadro febril, un cuadro infeccioso, ha presentado un traumatismo, infección urinaria, neoplasia. Cuando hablemos de estos casos, el paciente puede presentar una hematuria transitoria. Entonces, tenemos que valorar la afección glomerular. Para eso puedo realizar un estudio inmunológico para ver si hay inmunocomplejos o realizar inclusive hasta una biopsia renal. Y si quiero valorar si la hematuria es extraglomerular, puedo realizar un examen de citología urinaria, de cistoscopía, tomografía, ecografía, cultivos. Acá tenemos un cuadro, ¿no? Para poder evaluar de manera minuciosa el origen de la hematuria. Entonces, de esa manera puedo hacer el diagnóstico de un paciente con hematuria aislada, solamente evaluando el sedimento urinario. Ahora, ¿de qué manera puedo hacer el diagnóstico del síndrome nefrítico a través del sedimento urinario? El paciente va a presentar inflamación glomerular, entonces va a presentar una hematuria micro a macroscópica. Hemos dicho que hasta en un 50% de los pacientes la hematuria va a ser macroscópica. Va a presentar proteinuria menor a 1 gramo, disminución de la tasa de filtración glomerular, elevación de los azoados. En el sedimento urinario, ¿qué voy a encontrar? Hematíes, leucocitos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios. Y a nivel del examen físico, el paciente va a presentar edema palpebral e hipertensión, ¿no? Acá para que recuerden las causas de síndrome nefrítico según el grupo etario. Si es menor a 15 años, generalmente es por una glomerulonefritis postinfecciosa. Si es de 15 a 40 años, puede deberse a enfermedades sistémicas, autoinmunes, ¿no? Como una nefropatía lúpica, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si es un paciente mayor a 40 años, puede deberse también a una vasculitis, una glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, e inclusive postinfecciosa también. Ahora, también puedo encontrar anormalidades en el sedimento urinario con presencia de leucocituria, ¿no? ¿Cuándo hablamos de leucocituria? Cuando existe más de 5 leucocitos por campo. Lo que quiere decir que lo normal, en un sedimento normal puedo encontrar de 0 a 5 leucocitos por campo. Se encuentra más de 5 y es un paciente con leucocituria, ¿no? Acá tengo que evaluar si predomina la presencia de eosinófilos para poder diferenciar si me encuentro frente a un cuadro de nefritis túbulo-intersticial aguda. Entonces acá tenemos unas imágenes para recordar de qué manera puedo observar la presencia de hematíes, la presencia de leucocitos. Acá está el leucocito en la parte central y los hematíes alrededor de todo el campo. Entonces, ¿de qué manera voy a interpretar esta leucocituria? ¿No? Si el paciente presenta leucocituria más hematuria,
más cilindruria hemática o cilindruria leucocitaria, más proteinuria positivo, puedo estar frente a un cuadro de glomerulonefritis o nefritis intersticial. Si el paciente presenta leucocituria, hematuria más bacteriuria, pero no presenta proteinuria, puedo estar frente a un cuadro de infección urinaria. Si el paciente presenta leucocituria sin bacteriuria, pero con síntomas de infección urinaria, podemos estar frente a un caso de síndrome uretral, ¿no? Es decir, cuando se debe a la etiología de clamidia, de hongos, de Neisseria. Acá para recordar cómo se evidencia un cilindro hemático, ¿no? Cilindros hemáticos, cilindros granulosos, estos son los cilindros, la cilindruria positiva, ¿no? En el examen de orina. Recordar que solamente un tipo de cilindro es el que se considera normal en un sedimento urinario, ¿no? Que viene a ser el cilindro hialino, siempre y cuando lo encontremos en un recuento de 0 a 2 por campo. Todos los otros cilindros son cilindros patológicos. Entonces, esta anormalidad dentro del sedimento urinario, entonces ya hemos explicado que puede ser hematuria o leucocituria, ¿no? En el caso de anormalidades de uroanálisis, ¿no? Anormalidades del examen completo de orina o de la tira reactiva, yo puedo encontrar proteinuria aislada o puedo encontrar un paciente con cuadro de síndrome nefrótico. ¿A qué nos referimos con proteinuria, ¿no? Sabemos que en el glomérulo se filtran todas las proteínas de bajo peso molecular y pequeñas cantidades de albúmina, ¿no? Y estas proteínas se reabsorben y catabolizan en el túbulo proximal y solo una mínima cantidad va a ser excretada en la orina, ¿no? Pues tenemos un rango referencial normal hasta 150 miligramos por 24 horas. Superior a eso ya es patológico, ¿no? Entonces, ¿qué métodos tenemos para la detección de proteinuria? Tenemos el procedimiento inicial con la tira reactiva, ¿no? Una tira reactiva de orina que se sumerge en la muestra. Podemos encontrar falsos negativos cuando son proteínas diferentes a la albúmina. Podemos encontrar falsos positivos cuando estamos evaluando una orina alcalina o por presencia de fármacos, ¿no? Y si ya este resultado, la proteína, la tira reactiva, cumple con el cuadro de correlación clínica, con el cuadro clínico del paciente, entonces yo debo seguir solicitando un examen especial que ya viene a ser un procedimiento cuantitativo donde voy a ver la proteinuria de 24 horas, ¿no? Acá considerar que podemos encontrar variaciones si es que existen errores de recolección, ¿no? Es muy importante la parte preanalítica para recolectar las muestras. Entonces, acá podemos estar frente a un cuadro de proteinuria transitoria, así tal cual hemos explicado lo que es la hematuria aislada, hematuria transitoria, acá también. Puede ser un cuadro de proteinuria transitoria debido a ejercicio, a gestación, a fiebre, infecciones, ingesta de fármacos. Puede ser una proteinuria por ortostatismo, proteinuria glomerular, proteinuria tubular, la proteinuria por sobrecarga, ¿no? Tendremos que ir evaluando las diferentes causas de esta proteinuria una vez que la encontramos presente en el examen de uroanálisis. Entonces, cuando hablamos de proteinuria aislada, cuando la proteinuria es menor a 2 gramos en 24 horas, existe ausencia de la enfermedad sistémica, el sedimento urinario está normal, los azoados, lo que quiere decir la urea y creatinina son normales, la presión es normal, y esta proteinuria puede ser transitoria, ¿no? Como cuando se asocia a un cuadro de falla cardíaca, a ejercicio intenso, a fiebre, o puede tratarse también de la fase inicial de un síndrome nefrótico. Esta es la fórmula para poder calcular la proteína de orina 24 horas, ¿no? Y recordar que el rango referencial normal es de 30 a 140 miligramos en 24 horas. En el caso de las gestantes, es hasta 160 miligramos en 24 horas. Entonces, otra de las anormalidades en este examen de orina con tira reactiva, ¿no? Es que yo puedo encontrar alteraciones que se asocian con un síndrome nefrótico, lo que es proteinuria
mayor a 3.5 gramos, hipoalbuminemia en sangre, hiperlipidemia en sangre, lipiduria sin cilindros granulosos, ¿no? Y una hematuria mínima en un segmento urinario, y en lo que es el examen físico, edema de inicio bipalpebral que puede llegar incluso a convertirse en anasarca. Acá nuevamente el cuadro para diferenciar lo que es el síndrome nefrótico del síndrome nefrítico. Y pasamos ahora a lo que son el diagnóstico de estas patologías según las anormalidades en el volumen de orina, ¿no? Y acá lo vamos a dividir según el paciente presente anuria, oliguria o poliuria. En el caso de la anuria, ¿no? Puede presentar, en este caso, estos pacientes van a tener una producción de volumen de orina menor a 100 centímetros cúbicos en orina 24 horas, va a ser causada por obstrucción a nivel de las arterias, las venas, obstrucción uretral, necrosis cortical, ¿no? Cuadros severos de glomerulonefritis, de nefritis intersticial aguda. En el caso de la oliguria, el paciente va a tener una producción de volumen inferior o menor a 500 centímetros cúbicos en 24 horas. En este caso se clasifica en 3 grupos, lo que es la oliguria prerrenal, renal y posrenal. En el caso de la poliuria, el paciente va a presentar una producción de volumen superior a 3.000 centímetros cúbicos en 24 horas. Debemos considerar una poliuria osmótica o una poliuria acuosa, ¿no? Según la densidad urinaria, según la patología de fondo que presente el paciente. Acá un cuadro para poder realizar la clasificación de las poliurias, ¿no? Poder diferenciarlas según la osmolaridad urinaria y la densidad urinaria. Y también, como les mencioné, considerar las anormalidades en lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Acá lo dividimos en 2 grupos. En este caso corresponde lo que es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Vamos a encontrar una azoemia, ¿no? Lo que es elevación de urea creatinina en sangre, ¿no? Lo que es el síndrome urémico, que viene a ser la incapacidad renal para generar un filtrado glomerular adecuado o para eliminarlo una vez que se produce, ¿no? Y vamos a encontrar 2 tipos, ya sea agudo o crónico. El síndrome urémico agudo o falla renal aguda es aquel que se presenta en un curso de horas a días, ¿no? Con una disminución de la tasa de filtración glomerular y alteración del volumen de fluido extracelular y de la homeostasis electrolítica, de la homeostasis, el equilibrio ácido-base. En el caso del síndrome urémico crónico, enfermedad renal crónica, ¿no? Es la presencia de daño renal que va a persistir por un tiempo mayor a 3 meses. Vamos a encontrar anormalidades estructurales o funcionales de los riñones. La tasa de filtración glomerular es menor a 60 mililitros por minuto, ¿no? Va a presentar o no daño renal. Y se va a clasificar en estadios para poder evaluar la severidad del daño renal, ¿no? Acá está nuevamente el cuadro del estadiaje que ya les había mencionado, para evaluar en qué estadio de la insuficiencia renal se encuentra el paciente. Acá están las fórmulas con las cuales podemos calcular la filtración glomerular, ¿no? La fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? Donde solamente necesitamos el examen de sangre, ¿no? Y ahí reemplazamos con los datos del peso y la talla del paciente y el dosaje de creatinina en sangre. Así también tenemos esta siguiente fórmula de filtración glomerular estimada, donde tenemos mayores factores de corrección, donde, por lo cual vamos a tener un mayor ajuste de la fórmula, ¿no? Y se considera que es mucho mejor su aplicación que la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? Entonces, es más recomendable usar esta segunda fórmula inclusive. Y la fórmula de depuración de creatinina de 24 horas, ¿no? Donde utilizo los dosajes de la muestra de orina de 24 horas y los dosajes de sangre, ¿no? Y hago un reemplazo en la creatinina de orina, volumen de orina, creatinina en sangre
y también necesitamos los datos de superficie corporal, ¿no? Para lo cual necesita el peso y la talla del paciente. Recordar los valores normales de la depuración de creatinina, que van a variar según el sexo, para varones de 97 a 137 y para mujeres de 89 a 128 mililitros por minuto, ¿no? También debemos considerar que podemos realizar procedimientos invasivos, lo que viene a ser procedimientos de biopsia renal, ¿no? Y en este caso se realiza siempre y cuando se requiera, ¿no? Según algunas indicaciones, como es el caso de la hematuria glomerular aislada, ¿no? Que cambie de patrón, ¿no? Entonces, que tenga un diagnóstico difícil, que necesito realizar esta biopsia renal, el síndrome nefrótico que no tenga un origen claro, un síndrome nefrítico igual de origen no claro, insuficiencia renal aguda o subaguda de origen no claro, sin recuperación después de 4 a 6 semanas de terapéutica, paciente con creatinina elevada y riñones de tamaño normal, ¿no? Entonces también puedo solicitar el examen de biopsia renal. Entonces de esa manera es que a nivel laboratorial yo también puedo ir solicitando estos exámenes de sedimento urinario, examen de uroanálisis, examen de ya sea por el nivel de tasa de filtración glomerular o según el volumen de orina de 24 horas, y puedo ir asociando cada una de las patologías o de los síndromes nefrológicos que ya habíamos explicado en la primera parte, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta de esta segunda clase teórica. Alumnos. No, doctora, ninguna pregunta. Correcto. Ya, entonces yo sí les voy a pedir, por favor, que en este instante me escriban todos en el chat, a ver, una diferencia entre lo que es el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Ya, y de pasada que evalúo quienes me están acompañando, ¿no? Durante toda esta presentación hasta el final de la clase teórica. A ver, cada uno en el chat va escribiéndome una diferencia entre lo que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Muy bien, Minol me coloca la diferencia con la presencia de hematuria, la presencia de edemas, dice José Luis. Feliz Prado, Liga Requena. Muy bien, voy a ir evaluando cada una de sus respuestas, a ver quiénes están participando, ya hasta de acá a 1 minuto. Porque lamentablemente, como ustedes habrán visto, he estado llamando casi a varios alumnos para su participación durante algunos momentos de la clase teórica para ir escuchando sus comentarios respecto a algunas preguntas, y muchos de los que están conectados no respondieron, ¿no? Ellos están conectados, pero no están presentes al momento de la clase teórica. Entonces ahorita vamos a ir evaluando cada una de estas respuestas. Bueno, eso sería todo, alumnos. Muchas gracias por su participación. Doctora. ¿No?
Doctora. Sí, ¿quién me habla? Doctora, Por favor. disculpe, no sé si usted me llamó. Lo que pasa es que se me acaba de ir el internet y me ha vuelto a regresar. Es una compañera que me está diciendo por interno. ¿Con quién estoy hablando? ¿Me levantas la manito? Sí, Muñoz Escobar, discúlpeme. No sé si me habrá preguntado o no. A ver. ¿Muñoz, me dices? Sí. Sí, usted me preguntó, la verdad no sé si me ha preguntado, sino que se me fue el internet y me acaba de regresar, pero bueno, estuve conectada toda la clase. No sé si me habrá preguntado, la verdad. Ahorita voy a verificar quiénes respondieron y quiénes no respondieron. Ya, pero también es válida esta parte final, ¿ya? Entonces, por favor, coloquen su diferencia entre lo que es síndrome nefrótico y nefrítico. Okay. Ya la primera pregunta también voy a considerar los que respondieron oportunamente con respecto al valor referencial de la proteinuria, ¿no? Y esta es una segunda pregunta que también voy a considerar para evaluar si estuvieron participando o no de la clase, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes, alumnos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.